las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Radio. Bienvenidos al programa de la Unidad para las Víctimas con las historias y los protagonistas de la reparación integral. Los saludamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago. Hola Marta, un saludo para usted, por supuesto también para todos los oyentes y para las víctimas del conflicto que nos escuchan a esta hora. Damos la bienvenida a V Radio con las noticias de la reparación integral. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Y el director de la Unidad para las Víctimas llevó a cabo importantes jornadas en Boyacá y Antioquia, donde se reunió con las víctimas y entidades territoriales para avanzar en la implementación de la política pública de víctimas. En Antioquia, Sandra Cruz nos cuenta el balance de la visita del director que culminó este fin de semana. Un saludo para todos. Nos encontramos con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, quien ha cumplido una jornada de trabajo en la Dirección Territorial Antioquia. Director, cuéntenos cuál es el balance de esta jornada. Termina nuestra jornada aquí en el departamento de Antioquia, termina nuestro acompañamiento en la Dirección Territorial. En el día de hoy participamos en el Comité Departamental de Justicia Transicional, presencia del gobernador encargado, de los alcaldes, de la institucionalidad, evaluación de los sujetos de reparación colectiva, también un tema importante, trabajar en las garantías de no repetición como un escenario importante para llegar a los retornos, a las reubicaciones con un cierre de la política. Pero también acompañamos al ministro del Interior, a todo el equipo de gobierno que vino a dialogar con los jóvenes de Antioquia frente a la protesta, cómo reglamentar la protesta y garantizar todos los derechos a los jóvenes para que puedan ejercer este derecho. Con esta información nos despedimos desde la Dirección Territorial Antioquia. Informó para ustedes Sandra Cruz. En Sardinata, norte de Santander, se desarrolló el encuentro Paz con Legalidad con la presencia del presidente de la República, Iván Duque. Allí, la Unidad para las Víctimas habló de la importancia de la implementación de la política pública de víctimas enmarcada en el Pilar 8 del Acuerdo de Paz. Carlos Eduardo Galeano nos cuenta los detalles de estas jornadas. Adelante, Carlos. La Unidad para las Víctimas presentó los logros y avances realizados durante el actual periodo de gobierno con los municipios PEDET en la zona del Catatumbo norte de Santander. La subdirectora general de la entidad, Lorena Mesa, presentó las acciones implementadas para la población afectada por el conflicto armado y priorizada en los acuerdos de paz. Hoy en el municipio de Sardinata, en la subregión del Catatumbo, aquí en el norte de Santander, en cabeza de nuestro presidente Iván Duque, presentamos a todos los colombianos los avances que hemos tenido en materia de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Todo esto es porque el centro de la política de paz con legalidad han sido, son y siempre serán las víctimas. El encuentro contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque, el alto consejero para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, representantes de los ministerios de Agricultura, Educación, Salud, Medio Ambiente, Transporte, entidades nacionales, regionales y autoridades civiles, policiales, militares, que también estuvieron acompañados por organismos internacionales. Desde Sardinata, norte de Santander, informó Eduardo Galeano. Cabe resaltar que la Unidad para las Víctimas ha invertido más de 22.000 millones de pesos en indemnizaciones en la zona del Catatumbo, beneficiando a más de 2.400 víctimas del conflicto durante el gobierno del presidente Iván Duque. En otras noticias, como resultado de los diálogos sobre lo fundamental que se realizaron con las víctimas en el mes de mayo, la Unidad para las Víctimas está promoviendo espacios entre las mesas de víctimas y los gobernadores con 4 grandes jornadas territoriales sobre lo fundamental. Esto pues para socializar los acuerdos y establecer un compromiso en el territorio, Marta. Así es, Santiago, y para explicar el objetivo de estas jornadas, estamos con Aurelena Acevedo, directora de Gestión Institucional, a quien saludamos a esta hora. Doctora Aurelena, bienvenida, ¿y qué se busca con estas jornadas?
Bueno, el objetivo de estas jornadas, por supuesto, es promover esa confianza legítima entre los gobernadores y los departamentos con las mesas de participación efectiva de víctimas a nivel regional, a nivel territorial, a través de las mesas departamentales. Esto surge en el marco del gran diálogo por la fundamental que venimos desarrollando, que son unas mesas de trabajo a nivel nacional con las entidades del gobierno nacional, acordando y verificando una serie de compromisos con los representantes de las mesas de participación efectiva de víctimas de todo el país. Estos resultados o estas solicitudes con estos resultados que se han dado a nivel nacional los queremos trasladar a nivel territorial a través de los gobernadores y nuestras mesas de participación a nivel departamental. ¿Y cuándo y en dónde se realizarán estas jornadas? Vamos a buscar cubrir absolutamente todos los departamentos del país, por supuesto también el Distrito Capital. Nosotros vamos a estar en Santa Marta el 29 y 30 de junio, en Villavicencio el 6 y 7 de julio, en Medellín el 8 y 9 de julio y en Bogotá el 12 y 13 de julio. Vamos a tener unos espacios el primer día de estas fechas que estoy señalando con los representantes de las mesas de participación, articulándonos y generando una preparación previa para presentar estas inquietudes y estas necesidades a nuestros gobernadores en el segundo día de jornada. Estaremos muy pendientes entonces de los resultados de estos importantes encuentros con las entidades territoriales y con las víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas desde la Dirección Territorial Central llevó a cabo una jornada de indemnización a víctimas residentes en la capital del país. Vanessa Romero nos cuenta los detalles. Adelante, Vanessa. Les recibo desde Bogotá, compañeros, saludándolos a ustedes y a todas las personas que se recuperan del COVID-19. Como ustedes lo están comentando, la jornada de entrega de cartas de indemnización se realizó en un hotel en Bogotá, contando con todos los protocolos de bioseguridad, beneficiando a 143 personas, alcanzando así las 1.161 víctimas reparadas en lo que va corrido del año. Pero para conocer más detalles, la directora de la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas, María José Dangond, señaló que se abarcaron varios municipios del departamento. La Dirección Territorial Central ha finalizado jornada de entregas de cartas de indemnización, beneficiando a 143 víctimas del conflicto residente en el Distrito Capital y en varios de los municipios del departamento de Cundinamarca en esta ocasión, con una inversión aproximada de 1.350 millones. Cabe resaltar que los municipios beneficiados fueron Silvania, Facatativá, La Vega, Chía, Zipaquirá, Fusagasugá, Pandi, Funza y San Francisco. De esta manera seguimos afianzando nuestro compromiso de seguir trabajando por la población víctima de la Dirección Territorial Central en los departamentos de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Bogotá, Distrito Capital. De igual manera, durante el día, algunos profesionales encargados del área de la inversión adecuada de los recursos brindaron charlas informativas a todos los asistentes. Se despide con esta información Vanessa Romero. Con ayuda de la inteligencia artificial, la Unidad para las Víctimas buscará detectar posibles casos de fraude y así generar una serie de escenarios para prevenirlos. Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego, bienvenido. Marta, Santiago y oyentes de V Radio, cordial saludo. El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dijo que con este proyecto se busca la identificación de posibles fraudes en el Registro Único de Víctimas. El proceso consiste en identificar y hacer unos parámetros de los comportamientos de los fraudes que se presentan en las diferentes etapas, tanto de la declaración, de colocar la declaración, como del cobro de atención humanitaria y el cobro de indemnizaciones. Lo que identificamos allí es hacer unos parámetros, cuáles son esos fraudes y frente a eso generar escenarios para prevenirlos. El funcionario aseguró que el alcance y el uso de este proyecto permitirá generar alertas en diferentes partes del territorio. Saber cuáles son esas denuncias que se están presentando, tener esos parámetros frente a cómo actuar y cómo poder articular tanto con la policía y fiscalía para detener estos fraudes. El director de la Unidad para las Víctimas dijo que también existen muchas ventajas con este proyecto. Una de ellas tiene que ver con la prevención del fraude. Según el funcionario, al prevenir este delito significa que los recursos vayan a atender a las legítimas víctimas del conflicto y no se vayan a manos de terceros. Diego Fernando Monroy, V Radio. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones.
Y en su visita por el departamento de Boyacá, la Unidad para las Víctimas llevó a cabo importantes jornadas para avanzar en las acciones de atención y reparación integral. Julie Urquina con los detalles. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, se reunió con funcionarios de la Alcaldía de Tunja y con la Mesa Departamental de Víctimas para fortalecer la articulación que propicie la atención, asistencia y reparación integral de esta población. Los funcionarios de la Administración Municipal se mostraron dispuestos a mantener los canales de diálogo para avanzar en los diferentes procesos de reparación y aprovechamiento de la oferta del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral, SNARIF. El director general realizó un balance de la jornada. Terminamos nuestra jornada aquí en el departamento de Boyacá, en Tunja, en la casa de doña Luz Evelsi Henao, en un emprendimiento en manualidades Evelyn, un proyecto que le permite reconstruir su proyecto de vida a pesar de haber sufrido un hecho victimizante. Esta mañana tuvimos reunión con el señor alcalde, revisamos la implementación de la política pública y principalmente la apertura de ese punto de atención para que las víctimas tengan la forma de tener la atención presencial. Y adicional a eso nos reunimos con 5 integrantes de la mesa departamental de forma virtual para escuchar todas sus inquietudes, para establecer cómo podemos articular para que esa política pública de atención a víctimas se pueda articular con los entes territoriales y podamos atender a todas las víctimas del departamento de Boyacá. Alejandro Funeme, alcalde de Tunja, se refirió a la visita de la unidad y los retos que tienen con las víctimas. Seguimos trabajando por buscar alternativas y garantías para la población víctima del conflicto. Hoy tuvimos una importante visita, la visita del doctor Ramón Rodríguez, director de Víctimas Nacional. Con este apoyo, con esta visita, podemos buscar alternativas de articulación territoriales con el gobierno nacional, buscando aprovechar esa oferta institucional, eliminando barreras, dando alternativas para la protección y la garantía de los derechos de la población víctima y buscando espacios de gestión, de mejoramiento y de organización en la dinámica de atención a la población víctima del conflicto en todo el país y hoy particularmente en Tunja. En los próximos días, la Alcaldía de Tunja abrirá una convocatoria para víctimas emprendedoras dentro de la estrategia Paz y Reconciliación. El director Rodríguez Andrade planteó estrategias para atender las necesidades y motivó a conocer la oferta de la unidad con el propósito de seguir cumpliéndoles a las víctimas. Desde Tunja para V Radio informó Julie Urquina Macías. En Urabá, las víctimas se continúan beneficiando gracias al proceso de reparación colectiva con apoyo del PNUD. La nota con Claudia Torres. La Unidad para las Víctimas, en articulación con el Programa de las Naciones Unidas PNUD, ha realizado entregas de dotaciones artísticas en los colectivos de Nueva Colonia en Turbo y Caucheras en Mutatá, con una inversión cercana a los 65 millones de pesos. Luz Adriana Sepúlveda, del Comité de Impulso Caucheras, fue una de las encargadas de recibir estos implementos. Con esta dotación los niños los vamos a entretener para que empiecen a hacer un trabajo dentro de la comunidad, para que se entretengan y hagan algo. Necesitamos que ellos participen activamente y se alejen de los vicios, de las malas cosas, de la prostitución, de todas estas cosas que suceden en la sociedad y podamos sacar muchachos más juiciosos, bien levantados para que puedan manejar en su futuro esta comunidad. Estas entregas no solo permitieron el cumplimiento de las medidas del plan de reparación colectiva orientadas a niños, niñas y adolescentes de los colectivos, sino que además permitieron la reactivación de 2 emprendedoras, Yaneres Hurtado de Nueva Colonia y Berta Montes en Caucheras Mutatá, quienes nos cuentan la experiencia en el diseño de los trajes para danzas de cada uno de los colectivos. Asumí el reto de hacer los uniformes de danza de la comunidad de Caucheras, corregimiento, empezando de cero en medio de una pandemia. Quiero agradecerle al PNUD, a la Unidad de Víctimas y al Comité de Impulso por brindarme esta oportunidad. Y gracias a Dios todo salió a la perfección como quería. La Unidad para las Víctimas, a través del cumplimiento de las medidas de los planes de reparación colectiva, continúa apoyando la construcción de paz en el territorio. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres. Una comunidad indígena en Risaralda avanza en la formulación de su Plan Integral de Reparación Colectiva. La noticia con Edwin Herrera. El resguardo indígena en Vera Chamí, Escopetera y Pirza, en Río Sucio, de la mano de la Unidad para las Víctimas, continúa dando pasos importantes en la construcción del Plan Integral de Reparación Colectiva para el territorio. En esta ocasión, los profesionales del componente de reparación colectiva de la entidad cumplieron con la primera jornada de diseño y formulación del PIRC. Gloria Inés Hoyos, participante de la actividad, nos habla
sobre el tema. Muy buena la jornada, muy bueno el trabajo, las personas que presidieron la mesa, muy claros, eso hizo que nosotros como líderes y como comunidad pudiéramos entender muy bien lo que estábamos haciendo y hacer el trabajo con responsabilidad y con muchas esperanzas de que este conflicto armado que tuvimos dentro del territorio, pues tengamos una reparación colectiva. Del ejercicio hicieron parte cerca de 40 personas, entre las cuales se pudo observar la participación activa de las autoridades encabezadas por el gobernador John Jaber Bañol, la segunda gobernadora y los cabildantes que conforman el grupo de apoyo conformado para este proceso. Clara Inés García, quien fuera gobernadora en el año 2016, también nos habla sobre esta reparación colectiva. El balance del día de hoy es para mí es de mucho reconocimiento, muy fructífero, ya que en el año 2016 pues como gobernadora tuve la oportunidad de haber iniciado con este proceso. Hoy vemos que cada día avanza más, que los proyectos encaminados se han fortalecido gracias a los compañeros que se han puesto al frente de este proceso. Ha sido un trabajo arduo y que esperamos seguir fortaleciendo. Para V Radio, desde el Eje Cafetero, informó Edwin Herrera Bartolo. En la más reciente jornada de indemnización por acciones constitucionales en el Tolima, una familia completa fue reparada económicamente. Conocimos sus expectativas sobre la inversión de estos recursos y la manera en cómo la unidad los orientó. William Peña con la información. Hace 16 años, la familia García Machado tuvo que abandonar su finca en Armero, Guayabal. Los paramilitares que operaban en el norte del Tolima fueron los responsables de su desarraigo. Así lo recuerda Nidia Machado Zapata, esposa de Ismael y madre de Angie, Geraldine e Ivonne. Nos sacaron de allá desplazados, ¿cierto? ¿Qué recuerda de su desplazamiento? ¿Cómo fue? Durísimo porque pues estábamos trabajando en la finca y usted sabe que de la noche a la mañana pues perder lo que usted tiene, todo, eso es tenaz. Y tener las niñas muy pequeñitas porque ella estaba como de 4 añitos y ella tenía como 6 añitos, la niña tenía como 12 añitos, entonces terrible. Hoy la vida es más tranquila en zona rural de Ibagué y aunque trabajan duro en el campo, la indemnización entregada por la Unidad para las Víctimas a cada uno de los 5 integrantes de la familia llega como un impulso para sus proyectos de vida. Angie Brigitte Machado Zapata. Yo tengo 2 niños que son menores, soy madre soltera y pues yo quiero formar mi microempresa y así poder trabajar en mi casa con los niños y salir adelante con ellos. Geraldine García. Pues tenía pensado empezar a estudiar en la universidad ya que se dio la oportunidad de poder pagar unos semestres. Ivonne García Machado. ¿Cómo piensa usted de invertir esa plata? Para mis estudios. ¿Qué le gustaría estudiar? Administración de empresas. Ismael, por su parte, espera apoyar a su esposa en la crianza y venta de pollos y agradece al Estado por hacer que los sueños de toda una familia cada vez estén más cerca de ser una realidad. Sí, señor. Muy satisfecho que toda la familia logró la indemnización. ¿Y cuál es el mensaje para el Estado, para el gobierno? Claro que muy agradecidos que estamos con Dios ese aporte. 252 millones de pesos fue el pago total de la más reciente jornada de entrega de indemnizaciones en el Tolima. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En Bolívar se entregaron cartas de indemnización por más de 800 millones de pesos. La noticia con Patricia Díaz. En Cartagena, la Unidad para las Víctimas hizo entrega de 100 cartas de indemnización administrativa a víctimas del conflicto armado, con recursos que superan los 800 millones de pesos. En el espacio se dieron orientaciones sobre el manejo adecuado de recursos, como le explica la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés, Milady Galeano Paz. La Dirección Territorial Bolívar y San Andrés continuamos con la jornada de notificación de la medida de indemnización que para esta oportunidad la realizamos en el distrito de Cartagena, en el Centro Regional de Atención a Víctimas. En esta jornada hemos tenido un espacio con víctimas con enfoque étnico y vejez, de tal manera que hemos también compartido y socializado la importancia de que propicien la decisión de que los recursos, la inversión de estos recursos se haga adecuadamente y con enfoque étnico, es decir, se propicie y se impulsen las iniciativas culturales, usos y costumbres que las víctimas tienen en sus territorios, de tal manera que puedan fortalecer e impulsar sus proyectos de vida. En esta jornada hemos indemnizado
a 100 víctimas, es decir, unos recursos que superan los 800 millones de pesos. Las jornadas de notificación continuarán en el distrito y municipios del Carmen de Bolívar, San Jacinto, Magangué y Achí. Informó para V Noticias Patricia Díaz. Más de 1.400 millones entregó la unidad para las víctimas a población de 5 municipios del departamento del Meta. Los detalles con Zulena Castillo. Durante una jornada de entrega de cartas de indemnización administrativa que duró 2 días, la unidad para las víctimas indemnizó a 148 víctimas del conflicto de los municipios de Puerto Lleras, Fuente de Oro, San Martín, Cubarral y Granada en el departamento del Meta. El valor total del dinero entregado por parte de la unidad ascendió a los 1.400 millones de pesos. Lilia Olarte, beneficiaria de su indemnización, manifestó que fortalecerá su negocio con el dinero recibido. Pues puse un negocito pequeño hace ya los 20 años larguitos y un negocio de plásticos y de varias cositas. Y ahorita con lo que me sale de esta indemnización voy a reforzar mi negocito porque yo trabajo ahí sola. Y la unidad pues sí, muy buena porque pues a mí me han tenido siempre en cuenta y pues ya hoy, gracias a Dios, me salió la indemnización ya. Además, durante la jornada, las víctimas que asistieron recibieron una charla en orientación en la adecuada inversión de los recursos, con el fin de que este dinero sea invertido en actividades o proyectos que generen el fortalecimiento de su calidad de vida y el de su familia. De igual manera, otras entidades como Gobernación del Meta, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Paz, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Universidad de los Llanos dieron a conocer la oferta institucional como las convocatorias educativas existentes para la población víctima. Nariño continúa también con la entrega de indemnizaciones, esta vez en el municipio de Pasto. Natalie Bastidas con los detalles. Adelante, Natalie. Un saludo cordial, compañeros, y a todos nuestros oyentes. La Unidad para las Víctimas en la Dirección Territorial Nariño entregó 105 cartas de indemnización administrativa con una inversión superior a los 928 millones de pesos para la población víctima del conflicto armado residente en Pasto y municipios aledaños. En esta jornada, el Procurador Provincial de Pasto, Alexander Raza, resaltó: para nosotros es muy placentero asistir ya en reiteradas oportunidades a este tipo de eventos porque vemos compromiso, diligencia y transparencia de la actual administración que viene adelantando estas actividades. Vemos cómo en compromiso decidido con las víctimas de nuestro departamento pues entregan multitudinarias indemnizaciones permanentemente para llegar ojalá a un buen número de personas indemnizadas en estos momentos a nuestro departamento de Nariño. El director de reparación, Enrique Ardila, quien acompañó esta jornada, enfatizó en la importancia para la unidad en avanzar en los procesos de reparación individual. Hoy estamos entregando 105 giros por más de 1.000 millones de pesos. Es muy gratificante hoy saber que nuevamente estamos cumpliendo como unidad, como gobierno nacional, en compañía del director territorial, haciendo estas cartas de entrega de indemnización. También hicimos la jornada de inversión adecuada de los recursos para decirle a las víctimas que reciben esta compensación cómo invertir de mejor manera sus recursos para que puedan reconstruir sus proyectos de vida. Asimismo, el director territorial William Pinzón resaltó que se continuará entregando estos beneficios en la capital nariñense y que en los meses de julio y agosto esperan de entregar 200 giros con una inversión superior a los 1.500 millones de pesos. Continuamos con buenas noticias para las víctimas del departamento de Nariño. Desde la Dirección Territorial Nariño informó Natalie Bastidas. En Santa Marta se realizará una subasta de arrendamientos de inmuebles que son administrados por el Fondo de Reparación a las Víctimas. Tacharén Ramírez con la información. El Fondo de Reparaciones de las Víctimas realizará una feria inmobiliaria en calidad de arrendamiento en el distrito de Santa Marta. Inmuebles que serán ofertados a través del esquema de subasta inmobiliaria. Así lo confirmó el director territorial para el Magdalena, Yair Díaz Granados. En el día de hoy, desde la Territorial Magdalena, queremos manifestar que el Fondo de Reparaciones para las Víctimas realizará el 29 de junio a las 2 de la tarde en el auditorio del Centro Regional de Víctimas de Santa Marta una subasta de arrendamiento de 7 inmuebles que se encuentran ubicados en el distrito de Santa Marta, los cuales están distribuidos en los siguientes barrios: Rodadero, El Jardín, 11 de noviembre, entre otros. Es decir, que estos bienes han sido entregados al Fondo para la Reparación de Víctimas y están en subasta encaminados a desarrollar
un esquema de administración en los cuales de manera pública y abierta se convoca la participación de todas aquellas personas interesadas en arrendar los bienes ofertados. Para V Radio informó Tasharen Ramírez. Hasta aquí V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y también en nuestro canal de YouTube, en la cuenta Unidad Víctimas Col. Marta. Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.